Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Stinson Estrada Angarita. Este es el grupo número 26, junto a mis compañeros Yamil, Edwin y Sarina, de microprocesadores y microcontroladores para ingeniería electrónica de la UNAD. Este es el paso número 6, el diseño de una centrífuga utilizando microprocesadores o microcontroladores. Pueden ser en placas integrados, como en este caso se usará el Arduino. Es un sistema controlado similar al que se realizó en el paso número 4, y la idea es observar el funcionamiento del dispositivo con interacción en movimiento real del usuario. El marco teórico es el mismo que se compartió en el paso 4, y el caso de estudio es desarrollar una máquina centrifugadora, para lo cual se van a utilizar dos potenciómetros, uno para el control del tiempo y otro para el control de la velocidad. El tiempo variará mínimo entre 10 segundos, máximo entre 60, y la velocidad de 0 a 40 por 100 RPM. Estas son algunas de las ecuaciones que se utilizaron. Cabe resaltar que la entrada analógica mide de 1024 valores de 0 a 1023, pero como el tiempo lo vamos a hacer variar de 10 a 60 segundos, el delta de tiempo es el que vamos a distribuir en la señal analógica. Por eso se observa esta división en 1023 de solo 50 segundos. Si la entrada analógica que se lee es 0, el tiempo mínimo siempre será 10 segundos. La máxima entrada analógica me permitirá sumar 50 a los 10 y obtener como máximo 60. Esta es la simplificación que se utiliza para el Arduino para que no haya problemas en el cálculo. En el caso del control de velocidad, se utiliza una señal analógica PWM, y para ello primero se trabajará la lectura analógica que se hace del segundo potenciómetro, pero como en este caso vamos a imprimir una señal analógica, el Arduino tiene para variar entre 0 y 255 esta impresión de señal. Entonces distribuimos esto en 2000, distribuimos esos 255 de señal que vamos a imprimir en los 1023 de lectura, y obtenemos esta constante que nos permite transformar la lectura en la salida analógica. Esta salida analógica, por constitución del motor, es un motor que seleccionamos en 40 para que se pueda visualizar. El diseño real sería un motor de 40 por 100 RPM, y vamos a distribuir esas 40 revoluciones en los 255 puntos de señal que se van a mandar con el PWM, y eso nos da esta constante. El diseño del código entonces establece una declaración de variables, donde tenemos la declaración del pin del motor, el tiempo que se va a medir, el temporizador que nos va a contar el tiempo que se está midiendo, el tiempo anterior, que eso nos permite ver si existe un cambio en el tiempo, es porque se movió el potenciómetro, y entonces reconfiguramos el temporizador. Entramos, inicializamos el pin y el sistema, entramos al loop, que es donde se va a generar todo el ciclo, y hacemos dos lecturas de potenciómetro. El potenciómetro que va a representar la velocidad, entonces transformamos esa señal a una señal de velocidad con la fórmula que se había presentado y la imprimimos en el motor. Luego hacemos la lectura del potenciómetro del tiempo, hacemos el cálculo de tiempo con la fórmula que se presentó, guardamos ese tiempo, imprimimos el tiempo con el que vamos a trabajar y entramos entonces al ciclo de trabajo del temporizador. Entonces es un ciclo que se va a mover desde 0 hasta un instante antes del tiempo que se le da, para que pues pueda en ese instante apagar el motor y contar el tiempo de reinicio y reiniciar el sistema en este caso. Entonces acá tenemos el cálculo de la RPM que se van a mostrar en pantalla, se presentan en pantalla de acuerdo a lo que se leyó en el potenciómetro, y empieza un ciclo de actualización. Actualizamos la velocidad con la nueva lectura del potenciómetro para ver si se ha variado, y actualizamos el tiempo lo mismo para ver si ha variado. En el caso de que el tiempo llegue a variar, vamos a sin finalizar el sistema. ¿Listo? Entonces una variación considerable, no de un segundo, al menos unos 2 segundos. Esa es la condición que pues quisimos incorporar en este caso. Se finalizaría el ciclo en caso de que se varíe el tiempo, y repetiríamos el ciclo para poder reempezar de nuevo el temporizador con el nuevo tiempo que se ha variado en el potenciómetro. Dado caso que nunca se varíe el tiempo y se permita que se hagan todos los ciclos, en el momento en que se complete el temporizador igual al tiempo, entonces vamos a apagar el motor, le vamos a dar una señal PWM de 0 y mantenemos el sistema ahí apagado
en este caso 2000 milisegundos, o sea 2 segundos. Miremos el funcionamiento del sistema. Aquí se ha incorporado con todo el sistema del paso 5, pero como no nos alcanzaban las entradas analógicas, se usó un nuevo Arduino. Podría haberse usado un Arduino Mega también, que posee más entradas analógicas, y pues todo el sistema hubiera quedado incorporado en uno solo. Por cuestiones de tiempo, pues se trabajará de esta forma. Le ponemos a correr el sistema y podemos observar que todo el sistema está trabajando. Tenemos el sensor de la luz, la hora, el porcentaje de luminosidad, los motores corriendo, el LED brillando y el motor de la centrífuga trabajando. Entonces, centrándonos acá en el motor de la centrífuga, vemos un tiempo de trabajo de 30 segundos, pues la velocidad en que se ejecuta depende del procesador del computador, que pues en este caso al estar moviendo y grabando se hace un poco más lento. Y vemos que ahí está variando. Si yo empiezo a variar el potenciómetro del RPM reduciendo la resistencia, la velocidad se incrementa, de 28 pasó a 34. Y si lo reduzco completamente el potenciómetro, la velocidad debería llegar a 40 por 100 RPM. Entonces vemos que es aproximadamente 40. Y si ahora reducimos potenciómetro al mínimo, los RPM empiezan a bajar conforme se puede actualizar el sistema. Y al final vamos acercándonos a un valor mínimo de RPM cada vez más cercano a 0. El tiempo de ejecución sigue pasando y en el momento en que llegue a los 30 segundos, el sistema pues reiniciará. Se apagará y reiniciará, pero vemos que podemos frenar el motor al llegar a un valor de 0 en la resistencia y los RPM en el momento en que actualice el sistema caerán a prácticamente 0. Esperamos que se complete el ciclo para observar cómo varía, cómo el sistema presenta el apagado del motor. Entonces ahí se da un apagado eléctrico del motor, no por el potenciómetro. Y nuevamente, después de 2000 milisegundos, el sistema reiniciará. Como teníamos el potenciómetro estático, el sistema reiniciaría otra vez en 30 segundos. Pero si varío el potenciómetro, el sistema recalculará el tiempo. Entonces vemos, a veces debido pues a la simulación que se pone lenta, se demora o se frena un poco el sistema en trabajar, pero vemos que apenas reinicia la simulación, él efectivamente ejecuta el cambio en el tiempo porque pues incrementé el potenciómetro en este caso, ¿no? 35 segundos, alcanzó a contar 2 veces, luego contó, variamos el potenciómetro de velocidad, entonces a lo que actualiza el cambiará los RPMs. Entonces ahí empieza a cambiar los RPMs. Si aumento el potenciómetro, pues él hará un cambio en el tiempo y en el momento en que actualice, vuelve y reinicia el conteo de tiempo con la nueva medición de RPM. Entonces, como vemos, actualiza tanto tiempo como RPM de forma continua y con interacción del usuario. Entonces, esta es la práctica del paso número 6, funcionamiento de la centrífuga con 2 potenciómetros, uno para velocidad y otro para tiempo. Muchas gracias.